2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Hola, bienvenidos a una clase más de fortalecimiento del área de matemática. Hoy veremos inclinación y pendiente de una recta. Bienvenidos nuevamente y comencemos. ¿Qué aprenderemos hoy? Ángulo de inclinación de una recta, pendiente de una recta, pendiente de rectas paralelas, pendiente de rectas perpendiculares. El ángulo de inclinación de una recta viene dada de esta manera. Si esta es la recta, el ángulo es medido desde el eje de las X y se mide en sentido antihorario hasta la recta. Tenemos estos casos. Así, una recta que sea paralela al eje X, su inclinación es de 0 grados. Si esta es perpendicular al eje X, su ángulo es de 90. Si se inclina hacia la derecha, como en este ejemplo, su ángulo es agudo. Si se inclina hacia la izquierda, su ángulo es obtuso. Vamos a determinar el ángulo de inclinación de estas dos rectas. Una que esté inclinada hacia la derecha y otra inclinada hacia la izquierda. ¿Cuál sería ese ángulo de inclinación? Pues este debe ser medido desde el eje X hacia la recta, es decir, que debe ser este ángulo, alfa. Además, debe ser medido en sentido antihorario. Lo mismo acá, desde el eje X hacia nuestra recta. Este vendría a ser alfa, el ángulo de inclinación. Ahora, ¿qué nos corresponde hacer? Bueno, debemos visualizar triángulos rectángulos. Y para ello voy a trazar algunas verticales y ver alguna que sea conveniente. ¿Cuál va a ser conveniente? Aquella en donde me dé, de preferencia, catetos con medidas enteras. ¿Ya? Bueno, acá ya encontré una. Podríamos tomar esta. Entonces, aquí tengo mi triángulo rectángulo, en donde tengo este cateto que tiene longitud entera y este otro cateto de longitud entera. ¿Cómo puedo averiguar sus medidas? Bueno, primero podría ser tomando el eje de coordenadas. Entonces, en el eje X, por ejemplo, acá, esto es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mide hasta acá. Y hasta acá mide 2, ¿ya? Desde el origen. Entonces, solo esta longitud sería 8 menos 2. Eso sería 6. Entonces, el cateto que tengo acá mide 6. Esa es la longitud que tiene este lado del triángulo. Ahora, puedo verificarlo también, simplemente con el conteo de unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Entonces, tomando esa idea, puedo hacer contando unidades. 1, 2, 3, 4. Este lado mide 4. Bueno, ahora tengo las longitudes de los catetos de mi triángulo. ¿Cómo averiguo el ángulo que tengo acá dentro de un triángulo? Bueno, debemos recordar algo de trigonometría. Y una de las funciones que me ayuda a relacionar ambos catetos es la función tangente. Entonces, tangente del ángulo alfa va a ser cateto opuesto, 4, sobre cateto adyacente, 6. Acá me da la opción de simplificar, mitad 2, mitad 3. Entonces tengo acá que tangente del ángulo alfa va a ser a 2 tercios. Pero yo requiero saber el ángulo alfa y por ello voy a aplicar a ambos miembros arco tangente. Aplicando voy a tener que alfa va a ser igual a arco tangente de 2 tercios.
Recordemos que arco tangente en la calculadora figura como tangente a la menos 1. ¿Ya? Utilizando la calculadora, tendríamos entonces que arco tangente de 2/3 es 33,69 grados. Bueno, tenemos ahora el ángulo de inclinación de esta recta. Es esto. Sigamos. Para este otro caso, en donde tengo la recta inclinada hacia la izquierda, además observo que el ángulo que tengo acá es obtuso. Aquí era agudo. Bueno, debo seguir el mismo principio. Buscar un triángulo rectángulo que me favorezca. Entonces puedo trazar unas verticales y ver cuál es la más conveniente en donde yo tenga las medidas enteras. Entonces acá yo acabo de encontrar una que me favorece. Entonces aquí tendría el ángulo recto y puedo hacer el conteo y medir cuántas son las unidades que tiene cada lado. Acá por ejemplo este mide 4. Este de acá en cambio mide 6. Entonces acá, a ver, contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 unidades. Ahora, lo que yo tengo aquí es un ángulo que no es exactamente alfa. Es el suplementario de alfa. A ese le llamaremos beta. ¿Qué relación tienen alfa y beta? Ocurre que alfa más beta me dan 180 grados, pues son suplementarios. Entonces, si yo determino alfa o determino beta, podría encontrar cualquiera de los dos. En este caso, por el triángulo que tengo acá, voy a determinar primero beta y con ello luego alfa. Entonces encontremos beta. Utilizamos también tangente. Tangente del ángulo beta va a ser cateto opuesto. ¿Quién se opone a beta? Es 6. 6 sobre cateto adyacente, 4. También me da la posibilidad de simplificar. Mitad 3, mitad 2. Entonces va a ser tangente del ángulo beta, va a ser a 3 medios. Aplico arco tangente a ambos miembros y obtendré que beta es igual al arco tangente de 3 medios. Utilizando esto en la calculadora, recordemos que en la calculadora figura como arco tangente como tangente a la menos 1. Utilizando eso, tengo que sale 56,31 grados. Perfecto, ya tengo beta. ¿Cómo encuentro alfa, que es el ángulo de inclinación que estoy buscando? Pues con la relación que tengo acá. Entonces, utilizando eso, tengo que alfa más beta da 180 grados. Alfa más beta, beta es 56,31 grados. Eso tiene que ser 180 grados. Despejando alfa, alfa va a ser 180 grados menos 56,31 grados. Alfa entonces es 123,69 grados. Acabo de encontrar el ángulo de inclinación de esta otra. De la primera venía a ser esta. Pendiente de una recta. La pendiente de una recta es la tangente del ángulo de inclinación que forma la recta con la dirección positiva del eje de las abscisas. Esta se denota con la letra M. Si la pendiente es mayor que 0, tenemos un ángulo agudo. Si la pendiente es menor que 0, tenemos un ángulo obtuso. Haremos este análisis para comprender esta fórmula. La pendiente es positiva
cuando la recta es creciente. La pendiente es negativa cuando la recta es decreciente. Y tenemos pendiente nula cuando esta es constante o es paralela al eje de las X. Las pendientes de las rectas paralelas y perpendiculares se distinguen por lo siguiente. Dos rectas no verticales son paralelas si y solo si sus pendientes son iguales, es decir, de la primera y de la segunda recta tendrían la misma pendiente. Dos rectas no verticales son perpendiculares si y solo si sus pendientes M1 y M2 son recíprocos y opuestos. Esto significa que deberían adoptar esta forma. De esta manera tendríamos rectas perpendiculares. Vamos a determinar la pendiente de una recta de forma general en base a dos puntos conocidos de la recta. Sabemos por definición que la pendiente es la tangente del ángulo de inclinación. Acá en la recta tengo ya representada el ángulo de inclinación. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces? Vamos a recurrir a triángulos rectángulos. En base a estos dos puntos yo voy a definir un triángulo que me ayude a determinar la pendiente. Bueno, acá yo tengo este triángulo. Acá este vendría a ser el ángulo recto. Además, el ángulo que está presente acá también es alfa por ángulos correspondientes. Ahora, necesito identificar la longitud de los lados que tiene este triángulo, es decir, de sus catetos. De referencia tengo estas coordenadas de los puntos. Entonces, voy a identificarlos tanto en el eje X como en el eje Y. Acá vendría a estar X1 y acá Y1 y formarían el par ordenado X1, Y1. En este sector tendría a X2 y acá a Y2, formando el par ordenado X2, Y2. Bueno, con esta idea ya tengo que X2 es la longitud desde el origen hasta este punto. Eso es X2. X1 la longitud desde el origen hasta acá. Pero para esto de acá, que es el lado de mi triángulo, vendría a ser la diferencia de estos dos. Entonces, aquí yo tendría que este va a ser X2 menos X1. Este otro cateto necesito identificarlo y está relacionado estrechamente con estas longitudes. Pues hasta acá, desde el origen, mide Y2. Desde el origen, acá Y1. Pero esta longitud, que es la misma que está acá, vendría a ser la diferencia entre estos dos. Entonces, este cateto será Y2 menos Y1. Perfecto. Ahora determinemos la tangente. La tangente del ángulo alfa va a ser igual. Tangente del ángulo alfa. Cateto opuesto vendría a ser este sobre cateto adyacente contra este. Entonces va a ser Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Pero recordemos que era la tangente del ángulo alfa. Es la pendiente. Entonces acá yo lo que tengo es la pendiente de la recta, que vendría a estar dado por esta relación. Anotémoslo de forma general. Entonces la pendiente es igual a Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. Basta conocer
las coordenadas de 2 puntos de una recta para determinar su pendiente. Esta fórmula para la pendiente de una recta. Ahora lo que vamos a hacer es observar las variaciones que puede tener la pendiente en función de los reemplazos que hagamos aquí, ¿ya? Y cómo está representado en el plano. Acá observaremos las coordenadas de los puntos, del primer punto, este de azul, y del segundo punto, el de rojo. En este cuadro, los reemplazos que se van a realizar en esta fórmula en base a estas coordenadas. Y acá el resultado final, que vendría a ser la pendiente en su forma fraccionaria y su forma decimal. Bueno, tenemos la recta inclinada hacia la derecha. Observamos que la pendiente es positiva y es 2/5. Además, también observamos estos reemplazos. Observemos que acá en la fórmula tenemos a y2 menos y1 y en el denominador x2 menos x1. Si observamos la primera parte, este es y2, x2, es decir, corresponden al segundo punto. El segundo punto es 4,5 y aquí podemos observar a 5 y a 4. La segunda parte es de menos y1 menos x1. Entonces esta parte corresponde al primer punto, que es menos 1,3. Y aquí podemos observar a 3 y a menos 1. ¿Ya? Entonces prestemos atención a estos reemplazos. Modifico el primer punto. Observen cómo cambia el reemplazo. Se modificó el primer punto y acá está. Para que se vea mucho más claro, voy a modificarlo hasta acá. Y es 2,2, miren. Y si lo pongo por aquí, se modifica acá. Y si modifico el segundo punto, observen cómo va a variar en este sector. Se modifica acá, ¿no? Y la pendiente continúa siendo positiva. Bueno, pues es que está inclinada hacia la derecha. Pero si se inclina hacia la izquierda, a ver, observemos qué es lo que sucede. Hasta ahí todavía sigue siendo positiva. Pero si yo modifico ahí, miren, ya observo que acá tengo pendiente negativa. Y si modifico por acá, es pendiente negativa. Sigue siendo negativa. Entonces acá lo que voy a tener con inclinación hacia la izquierda son pendientes negativas. Con inclinación hacia la derecha, pendientes positivas. ¿Qué más puedo observar? El ángulo de inclinación. El ángulo de inclinación es medido desde el eje X, es decir, este ángulo, ¿ya? Ese ángulo es obtuso, ¿no? Pero cuando se inclina hacia el otro lado, a ver, vamos a modificar eso más. Tengo que los ángulos son agudos. Determinemos la pendiente de estas dos rectas. Bueno, en la primera tenemos esta situación. Tenemos dos puntos que pertenecen a la recta. En base a estos dos puntos y utilizando la fórmula de la pendiente, hallaremos la pendiente de esta recta. Para ello debemos identificar el primer y segundo punto. Entonces tomaremos a este como el primer punto, en donde sería nuestro x1, y1, y este como x2, y2, y reemplazamos en la fórmula. Entonces la pendiente vendría a ser igual a y2 es 5 menos y1 2 sobre x2 4 menos x1
que es menos 3. Entonces acá ponemos un paréntesis para evitar confusiones. Tomamos entonces acá que la pendiente va a ser igual 5 menos 2, 3. Acá va a ser menos por menos más, entonces voy a tener 4 más 3. La pendiente entonces va a ser 3 séptimos. Perfecto, ya tenemos esta pendiente. Vayamos con la otra. La otra tiene una inclinación hacia la izquierda, pero igual nos dan 2 puntos de referencia. Lo que debemos hacer es identificar tanto x1, y1, x2, y2. Entonces tomemos a este como el primer punto. x1, y1. Este vendría a ser x2, y2. Y reemplazamos en nuestra fórmula. Entonces tengo que la pendiente va a ser igual. Voy primero con y2. y2 es 1. Ponemos 1 menos y1. y1 es 8. Sobre x2. x2 es 4. Menos x1. x1, 1. Entonces tengo que la pendiente va a ser igual. 1 menos 8, eso es menos 7. Sobre 4 menos 1, eso es 3. Bueno, por el signo de la fracción tengo que la pendiente es menos entre más es menos 7 tercios. Estas son las pendientes. Habríamos hallado las pendientes de esta recta y de esta otra. Pero algo interesante también sucede. Miren las pendientes. Tenemos que es el recíproco y además el opuesto, lo que significa que estas dos rectas, si las ponemos en un mismo plano, es decir, si yo grafico esta recta en este mismo plano, voy a verificar que ambas rectas son perpendiculares. Entonces la recta que tengo acá es perpendicular a esta otra por la forma que tienen sus pendientes. En esta representación en GeoGebra vemos acá las coordenadas de los puntos A y B, también la fórmula empleada para obtener la pendiente de la recta, como también las dos formas en las que podríamos obtener la pendiente en su forma fraccionaria y decimal, además del ángulo de inclinación. Bueno, entonces modifiquemos estas coordenadas, pero vamos a hacer otro tipo de análisis. Acá en relación a los resultados que tenemos, por ejemplo, acá dice que la pendiente es 5 tercios. Observemos 5 tercios. ¿En qué situaciones se repite nuevamente 5 tercios? Acá, por ejemplo, el ángulo de inclinación es 59,04 grados. Bueno, entonces si yo muevo este punto acá y este acá, sigue siendo 5 tercios. ¿Qué está pasando? Y si modifico ahí, sigue siendo 5 tercios. Observen que las coordenadas están cambiando. Entonces, si esto se modifica una vez más, la pendiente sigue siendo 5 tercios, el ángulo de inclinación no ha cambiado, pero sin embargo las coordenadas están cambiando. ¿Qué es lo que estoy haciendo que se mantiene? Para que tanto la pendiente como el ángulo de inclinación no cambie. Miren, sigue manteniéndose. Y podría continuar por aquí todavía. Y tal vez esto aquí. Ahí está. Es 5 tercios. Las coordenadas están cambiando. El ángulo de inclinación y la pendiente no. ¿Qué está sucediendo? Pues tenemos que observar esto de los triángulos.
acá en A y B estoy conformando un triángulo. Aquí un triángulo rectángulo. Miren el triángulo. Acá tiene cateto 3 y acá tiene cateto 5. Y curioso, ¿no? En la pendiente tenemos 5 tercios. A ver. Modificaré una vez más. Ahí está. 5 tercios. Acá se puede distinguir. Esto, si lo extendemos hasta acá abajo, sería un triángulo rectángulo. Entonces acá tengo cateto 3 y aquí cateto 5. Hagamos otra configuración. Por ejemplo, para esta. Ahí. Tengo ángulo 56,31 grados. La pendiente es 3 medios. Ahora voy a buscar tener constantemente 3 medios en pendientes. Entonces yo voy a modificar esto acá y esto acá. Miren que las coordenadas están cambiando, pero la pendiente y el ángulo de inclinación se están manteniendo. Voy a modificar nuevamente. Y acá, miren, el ángulo se mantiene y también se mantiene la pendiente. Y si fuese todo negativo, es decir, las coordenadas negativas, observen que las coordenadas son ambas negativas, ya, tanto en X como en Y. Y observemos que el ángulo de inclinación no ha cambiado y la pendiente sigue siendo la misma. Ahora observemos el triángulo. Si yo dibujo un triángulo con relación a los puntos A y B, aquí sería mi triángulo rectángulo. Miren que este cateto es 2 y este cateto es 3. Y este ángulo de inclinación también se repite al interior de este triángulo por ángulos correspondientes. Y recuerdan que la pendiente es tangente del ángulo de inclinación, entonces la tangente de este ángulo sería cateto opuesto, que sería 3, sobre cateto adyacente, que es 2, justo, 3 medios. Por eso es que se relacionan. A ver, nuevamente. Y ustedes pueden probar en casa hacer diferentes configuraciones y ver que las pendientes y el ángulo de inclinación no cambian a pesar de que modifiquen las coordenadas. Hoy aprendimos lo que es la inclinación de una recta y también cómo determinar su pendiente. Ahora nos toca ponerlo en práctica. Ejercita en casa y revisa los ejercicios. ¡Hasta la próxima! 2021, año por la recuperación del derecho a la educación. Recuerda tomar distancia y evita contagios. Cuídate y cuida a los demás.